nos acompaña la profesora Rosángela Lisset Santana Belmont y la maestra Aline Magaña Cepeda. Vamos a empezar en la conferencia con la maestra Aline. Les voy a leer su semblanza y después les cedo la palabra. La conferencia va a ser primero la presentación de las dos profesoras, aproximadamente 30 minutos para cada una, y después de eso ya vamos a tener nuestra sesión de preguntas o de comentarios. Les pedimos que guarden las preguntas para el final de la sesión, pero si durante cualquiera de las dos participaciones les surge una pregunta, la pueden escribir en un papelito y hacérnosla llegar para que no se les vaya a olvidar por ahí. Bien, entonces empiezo con la maestra Aline. La maestra Aline Magaña Cepeda es egresada de la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía. Realizó y concluyó sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo de la UAM Unidad Iztapalapa y como profesora de asignatura de la Facultad de Economía. En el área de Economía Política ha realizado trabajo de investigación situada y forma parte de la colectiva feminista Violetas Soreciendo en el Estado de México, que hace acompañamiento a víctimas y familiares de violencia extrema. Sus temas de investigación son historia económica de América Latina, metodología de la historia económica, historia social del feminismo, violencias estructurales contra la mujer y opresiones sistémicas. Les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecerle a Lisset por haberme invitado, a todos los que participan, todos y todas las que participan en el patín que convoca aquí y por este ciclo de conferencias. También quiero agradecerles la presencia, la asistencia. Aquí veo a algunos alumnos y alumnas, a compañeros de mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por asistir. Me parece muy importante que podamos hacer este tipo de eventos y tener este tipo de charlas. Yo les voy a hablar principalmente no sobre la economía digital, sino más bien sobre el tema de la inteligencia artificial. Y en realidad el propósito de esta presentación y de la charla que vamos a tener el día de hoy es justamente hablar un poco como de la idea que tenemos de la inteligencia artificial, de cómo esta se presenta muy diferente a lo que en realidad es y de los sesgos que pudiera tener en general y en particular con respecto al sexo y al género que se construye sobre él. En síntesis, hablar un poco de la inteligencia artificial, es decir, por qué es que funciona tan bien y cómo es que falla tan mal, ¿no? Y la idea principal es, que me convocó aquí, es poner en el centro la necesidad de democratizar este tema, es decir, democratizar el debate, la discusión de estos temas, no necesariamente desde los expertos en el tema, ¿no? Desde los desarrolladores y desplegadores de este tipo de tecnología, desde las empresas o desde los investigadores que desde la ciencia y la tecnología se dedican a investigar, sino de la sociedad en general. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decirles aquí es, bueno, yo no soy una experta en este tema, no es ni siquiera un tema de investigación, digamos, que haya realizado de hace mucho tiempo, pero soy parte de la sociedad y soy parte de esa sociedad a quien me afecta y a quien va a impactar y está impactando ya el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante acercarse al estudio de la inteligencia artificial desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, como para conceptualizar muy bien de qué es lo que estamos hablando y si no estamos haciendo un abuso muchas veces de los términos, con una perspectiva crítica y con una perspectiva también feminista, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido, es decir, yo estoy un poco en contra de este tema de los expertos, no soy experta en este tema, pero tampoco soy experta en nada, ¿no? Entonces, el punto es que este despliegue a todos y a todas nos impacta y generalmente pues sabemos muy poco, ¿no? O sea, son especulaciones en general bastante fantasiosas de lo que es o no la inteligencia artificial y de qué alcances tiene la inteligencia artificial, cuál es su desarrollo actual y si esta inteligencia es como generalmente se presenta
es decir, por el término de artificial, como si fuera neutra, como si fuera objetiva, como si fuera imparcial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Voy a leer un poco, porque si no llevo obsesivamente el tiempo se me va, ¿no? De todas maneras, avísenme comunicar, porque si no... la inteligencia artificial es un campo que, a través de la combinación de algoritmos, busca, no es que lo haya logrado, crear tanto sistemas, es decir, software, como máquinas, hardware, que posean capacidades similares a las del ser humano, que cuenten con funciones cognitivas que les permitan traducir los datos en información, aprender, crear, tomar decisiones, resolver problemas, incluso problemas inéditos, y hasta plantear nuevas problemáticas. Y más allá de que efectivamente la definición mucho más integral de lo que es la inteligencia artificial requiera de otro tipo de enfoques, ¿no? De enfoques técnicos, computacionales, científicos, incluso del poder industrial, lo atractivo y al mismo tiempo alarmante de la inteligencia artificial es que esta parece, y subrayo parece, poder emular la inteligencia humana, pero con un mayor grado de rigor y precisión, con la ventaja o desventaja, como podamos ver, de estar desconectados de la conciencia, las emociones y los sentimientos que sí están presentes en las personas, ¿no? Entonces, la característica más importante de la inteligencia artificial en realidad radica justo en que estos sistemas y máquinas prometen pensar, razonar, aprender, crear conocimiento, resolver problemas y tomar decisiones ante nuevas situaciones sin la necesidad de recibir instrucciones explícitas de qué hacer o cómo actuar. Entonces, esto resulta un poco aterrador, ¿no? Porque sería realmente como si se pudieran sustituir, ¿no? Los seres humanos en estas capacidades cognitivas y sobre todo creativas, ¿no? Que hasta el momento, bueno, pues solo tenemos los seres humanos y a lo mejor algunos animales, ¿no? Parecería entonces que la realidad ha alcanzado ya el terreno de la ciencia ficción, ¿no? O sea, que estamos ya en un momento que solo habíamos visto, ¿no? Como que en estos escenarios un poco futuristas, muchas veces utópicos, otras veces distópicos, pero que ya alcanzamos, es decir, que llegamos a un momento histórico en que las máquinas y los sistemas pueden sustituir a los seres humanos e incluso podrían llegar a automatizarse de sus propios creadores. Vemos así a la inteligencia artificial como algo que irremediablemente llegó y de la cual aquellos y aquellas que no somos especialistas, es decir, que no somos desarrolladores ni investigadores científicos en esa área, pues no podemos escapar, no podemos controlarla, es más, no podemos incidir, ¿no? En el debate de en qué se utiliza y en qué no se utiliza la inteligencia artificial. De hecho, pues prácticamente ni siquiera deberíamos de hablar del tema, ¿no? Tenemos que llevar a la gente en donde sea su área de expertise. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una suerte de inevitabilidad, o sea, es decir, es inevitable, ¿no? Lo que va a pasar, una suerte también de indefensión aprendida, ¿no? De resignarnos a que, bueno, pues esto ya está aquí y nosotros no podemos ni controlarlo, es más, llegado un momento se va a autonomizar de nosotros y va a controlarnos a los propios seres humanos. Entonces esto evidentemente se puede traducir en una visión apocalíptica en la que los seres humanos en un futuro no muy lejano pues vamos a ser prescindibles y ante lo cual pues no nos queda más que ser espectadoras pasivas, ¿no? de lo que está ocurriendo. Entonces esta inteligencia artificial se nos presenta como una inteligencia no humana. Lo primero que tenemos que problematizar es si es realmente inteligencia, ¿no? Pero además el término artificial sugiere efectivamente que no es subjetiva, ¿no? Sugiere que no es humana y que por lo tanto sería neutra o imparcial. Pero en tanto que la inteligencia artificial escapa a la comprensión de la mayoría de la población, no queda claro realmente si lo que llamamos inteligencia artificial es verdaderamente inteligencia o es una cosa distinta a la inteligencia. No sabemos cuál es su verdadero alcance en la actualidad. Y tampoco existe certeza alguna, y sí, demasiadas dudas, de que los sistemas de inteligencia artificial estén realmente desprovistos de la parcialidad y los sesgos derivados de las sociedades en las cuales fueron creados. Y bueno, esto no es una cosa menor y debe llamarnos particularmente la atención, habida cuenta de que nuestras sociedades no solo están estratificadas socialmente, sino que se basan en relaciones de opresión, tanto en razón de clase y raza, como en razón del sexo y del género que se construye sobre el sexo.
Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es en qué momento está la inteligencia artificial. ¿Qué existe hoy de inteligencia artificial? Podemos distinguir actualmente dos tipos de inteligencia artificial. Una que se denomina débil o angosta y la otra que es la fuerte o general. Pero la única que realmente se ha desplegado es la primera de ellas, es decir, la inteligencia artificial angosta o débil. Y es una inteligencia artificial que se enfoca en tareas que están muy bien delimitadas y que son específicas, y que a través de algoritmos y nutridas evidentemente por una gran cantidad de datos, es capaz de tomar decisiones, aunque en realidad el carácter de estas decisiones puede ser cuestionado, incluso puede aprender, pero también esto puede ser problematizado y puede ser debatible. ¿Qué tanto aprende, ¿no? O acumula datos y muchas veces ni siquiera necesariamente información, pero que a pesar de que puede tener estas capacidades que podemos discutirlas, lo que no tiene es la habilidad de pensar, no tiene autoconciencia, por lo que la propia idea de inteligencia contenida en con el término pues se contradice, ¿no? Porque hasta hoy lo que se tiene es eso, no se tiene más. Hay otra inteligencia artificial que es la denominada inteligencia artificial general o fuerte, pero esta solo existe como desarrollo teórico, no existe todavía en la realidad práctica, o al menos todavía no existe. Se promete, ¿no?, que va a existir, pero es un desarrollo teórico, no se ha desplegado. Este tipo de inteligencia artificial es la idea que realmente tenemos de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que todos nos imaginamos de la inteligencia artificial, y es la idea que se ha extendido de una inteligencia similar a la humana, desplegada por sistemas computacionales, sistemas que tengan la capacidad de experimentar la información de la misma forma que lo hacemos los seres humanos, que pueda aplicar conocimiento, inventar, crear, que sea capaz de emular el trabajo, que, ojo, solo es humano, de generalizar, de hacer proyectos, de planificar el futuro, es decir, de pensar y razonar por cuenta propia sin supervisión humana. Pero este tipo de inteligencia, repito, no existe, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es dejarnos de pelear con la idea de que la inteligencia artificial está ya en un punto en el que es capaz de sustituir a las personas o las capacidades de las personas. No estamos en este punto. No sabemos si vamos a llegar, pero no estamos ahí, ¿no? Digamos, es lo primero que debemos tener claro. De hecho, hoy en día incluso no existe un consenso en si la inteligencia artificial estrecha, es decir, la que existe, son verdaderos sistemas con capacidades cognitivas, ¿no? Hay muchos desarrolladores, incluso el director de inteligencia artificial de Facebook dice, no, esto no es cierto, o sea, no es un sistema refinado de cognición, es un sistema refinado de percepción. Eso es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, incluso se debate, ¿no?, si la inteligencia artificial tiene esta habilidad de aprender, ¿no? También, de hecho, se debate el carácter de las decisiones que los sistemas de inteligencia artificial son capaces de tomar. Hay muchos autores que señalan que en la medida en que no hay intencionalidad, no existe libre albedrío, entonces, pues estas decisiones no son genuinas, ¿no? O sea, se puede discernir entre dos opciones con una enorme cantidad de datos, pero el carácter de las decisiones está fuertemente cuestionado. Entonces, lo que tenemos actualmente es que se le atribuyen a los sistemas y las máquinas de inteligencia artificial versiones que están sumamente antropomorfizadas, pero que en realidad no tienen estas características. Y fundamentalmente no las tienen porque este tipo de sistemas no pueden entender lo que nosotros les estamos diciendo o preguntando. Los sistemas de inteligencia artificial están entrenados con una cantidad gigantesca de datos, muchas veces de todo el Internet, y pueden hacer un montón de cosas que evidentemente un ser humano no podría hacer, ¿no?, por todas esas cantidades de datos. Pueden reconocer rostros, pueden reproducirlos, pueden asociarlos con palabras, números, voces u otros rostros, pero lo que no saben es razonar. Estos sistemas, o sea, por ejemplo, como el ChatGPT o que son sistemas, pueden, por ejemplo, predecir la palabra más probable que viene después de una secuencia de palabras. ¿Esto significa que el sistema o máquina está entendiendo el contenido de lo que les estamos diciendo o preguntando? No.
no lo entiende, no sabe razonar, no sabe pensar. Son softwares de autocompletación o de autocompletar lo que nosotros les decimos o de responder lo que les preguntamos. Porque digamos, el chat GPT es un sistema más sofisticado de uno anterior en donde uno no preguntaba cosas, sino que decía, por ejemplo, en vez de preguntar ¿cuál es la mejor receta para hacer tal cosa? Nosotros decíamos, la mejor receta para hacer una crepa con estos ingredientes es, y entonces completaba, ¿no? El chat GPT es exactamente el mismo sistema, pero ahora en realidad se basa en hacerle preguntas, ¿no? Y responde esas preguntas, pero no entiende, ¿no?, el contenido de lo que estamos preguntando. Lo que hace es que predice cuál es la secuencia de palabras más probable después de la secuencia que nosotros pusimos ahí. No sabe cuál es el contenido de los ingredientes. O sea, eso es como muy, muy importante. Entonces, son sistemas que responden a través de algoritmos que están entrenados. ¿Y con qué están entrenados? Con datos. Ni siquiera están entrenados con información, son datos. Es decir, los datos no son información. La información requiere de una interpretación y la interpretación es exclusivamente humana. Tampoco son conocimientos con los que están entrenados estos sistemas, pues el conocimiento se construye con información que primero aparece como creencia y solo después de ser comprobada se manifiesta como conocimiento. Y bueno, además estos datos pudieran tener, y de hecho tienen, como vamos a ver, muchísimos errores y sesgos, por lo que los resultados que arrojan estos sistemas ni son infalibles ni son objetivos. Lo que tenemos entonces en abundancia son datos, pero no información, ni conocimientos, porque los conocimientos exigen capacidades mentales que van más allá de la sola posesión o relación o correlación que puedan tener esto de datos, ¿no? Por eso resulta altamente problemático y desde luego prematuro antropomorfizar inmediatamente los softwares y hardwares de inteligencia artificial. Las controversias, por ejemplo, es algo que no puede ser computadas conclusivamente, ¿no? Entonces esto es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Las contradicciones, las diferentes interpretaciones que pueden darse de los mismos datos no pueden ser computadas. Y de hecho nosotros sabemos que hay diferentes interpretaciones que se transforman en información de los mismos datos, ¿no? Bueno, pues eso no lo puede elaborar, no lo puede procesar la inteligencia artificial. Entonces, por eso es muy importante acercarse a esos temas desde las ciencias sociales, ¿no? Para conceptualizar bien de qué estamos hablando, porque de hecho, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, o de conocimiento de base de datos, solo porque tenemos muchos datos o porque tenemos bases de datos en abundancia, pues lo que estamos haciendo es un abuso de los términos, ¿no? O en el mejor de los casos, lo que estamos teniendo es muy poco rigor conceptual, ¿no? Estos sistemas no son, o por lo menos todavía no son, estrictamente inteligentes y les hemos atribuido demasiado pronto versiones excesivamente antropomorfizadas, perdonen ustedes. Sin embargo, digo, a pesar de que podemos ver esto, ¿no? O sea, y podemos conceptualizar y podemos ver que no estamos en el lugar que generalmente nos hacen creer que estamos de la inteligencia artificial y que esta, bueno, pues tendríamos que problematizar si efectivamente es inteligencia o no. Lo que ya es una realidad y no podemos hacer como que no existe, es que los sistemas de inteligencia artificial estrecha, los verdaderamente desplegados, pues ya se han desarrollado por todo el mundo y se utilizan en todo el mundo, tanto en el ámbito privado como en el público, sin que muchas veces ni siquiera lo sepamos y además sin que se rindan cuentas de su utilización y de cuáles son los resultados que estos han tenido. Entonces es importante saber de qué van estos sistemas, cómo se utilizan, exigir que se transparente su desarrollo y utilización, así como incidir en el debate en torno al uso de la inteligencia artificial. Un tema problemático también de la inteligencia artificial es que se tiene la percepción más o menos generalizada de que la inteligencia artificial no falla. Y esto es debido a que en las primeras décadas de desarrollo, es decir, hace unos 40 años, se buscaba obtener respuestas infalibles. Y como estos sistemas están entrenados con muchísimos datos, evidentemente muy superiores a lo que cualquier ser humano podría tener, así fuera alguien súper dotado, se creía que era posible, ¿no?, lograr la infalibilidad. Hoy se reconoce que esto no es así y que los sistemas de inteligencia artificial son falibles. Sin embargo, lo que se asegura, porque se confía demasiado en ellos, es que estos sistemas pueden aprender de los errores y por tanto autocorregirse, por lo que tienden a eliminar progresivamente estos errores y entonces efectivamente se acercarían asintóticamente a la infalibilidad.
lo cual no es cierto. Y en realidad el problema no es que no sea cierto, el problema de que los sistemas de inteligencia artificial sean falibles o no, no existe. El tema realmente problemático es la creencia y expectativa de que la inteligencia artificial puede llegar a ser infalible o que se acerca a ser infalible. Es decir, que sea falible no lo hace menos inteligente. Los seres humanos somos falibles y eso no nos hace menos inteligentes, ¿no? O sea, no nos quita la inteligencia, no dejamos de ser inteligentes. El problema es que se confía en exceso en ellos porque se tiene la esperanza o la creencia de que son menos falibles que los humanos y que además, si se agregan algoritmos de autocorrección y algoritmos de mitigación de sesgos, entonces ellos van a llegar a ser infalibles o por lo menos a acercarse muchísimo a la infalibilidad. Por lo tanto, se espera de estos sistemas una certeza y alcance que no tienen, pero que de hecho ni siquiera se debería de buscar que tengan, ¿no? Si se hacen infalibles, entonces se alejarían más, ¿no?, de su condición de inteligencias. Y aquí nuevamente se pone de manifiesto la relevancia de acercarse desde las ciencias humanas, de las ciencias sociales y las humanidades al estudio de la inteligencia artificial. Ahora, más allá de la probada falibilidad de los sistemas de inteligencia artificial, que debemos además tener siempre muy en cuenta, está el tema de los sesgos y la parcialidad que estos pudieran tener. La inteligencia artificial se nutre de sistemas que se basan en modelos. Aquí todo el mundo conoce muy bien de modelos en esta facultad. Y estos modelos lo que hacen es que se entrenan con datos, ¿no? Y los modelos, como cualquier modelo, como ustedes saben, son simplificaciones de una realidad que es mucho más compleja. Es decir, los modelos se hacen a través de totalizaciones que dejan fuera, deliberadamente o no, muchas particularidades. Esto hace que la propia elaboración de los modelos, en donde intervienen elecciones jerarquizadas y diferenciadas de los datos, incluya sesgos importantes, reflejo de nuestra sociedad y del lugar que se ocupa en esta. Si en las sociedades patriarcales el hombre es lo general y universal, la mujer quedará siempre como lo particular y específico, y entonces en riesgo de quedar frecuentemente fuera de estos modelos o en el mejor de los casos subordinado. Entonces, digamos, es un punto importante. Los valores, los deseos, los criterios de quienes crean estos modelos para elaborar los sistemas de inteligencia artificial siempre van a estar presentes. Así, los propios modelos, a pesar de su aparente inocuidad y reputación de imparcialidad, reflejan ideología, posiciones, historia y claros objetivos cargados de la visión dominante del mundo, que es, entre otras cosas, claramente masculina, y también de aquella visión particular de quienes crean los sistemas. Como señala Katia O'Neill, los modelos son opiniones incrustadas en las matemáticas. Entonces, ojo, los modelos no son parciales. Los algoritmos, modelos y sistemas son creaciones humanas y en ese sentido, tanto la forma de percepción y de aprendizaje de estos como sus decisiones automatizadas están determinados por los humanos en muchos momentos del flujo, ¿no? O sea, desde que se preparan los datos, se recolectan, etc. Los sistemas computacionales no están desprovistos ni de la incidencia de superestructuras sociales, esto es muy importante, ni de deseos y opiniones individuales de quienes los realizan. Todo esto lo que va a hacer es distorsionar la investigación, con lo que no solo se pone en duda la aparente neutralidad de los sistemas computacionales de inteligencia artificial, sino que crece la certeza de que ésta no se mueve de manera automatizada con respecto a las estructuras sociales opresivas, sino que por el contrario las reproduce y contribuye a perpetuarlas. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, como instrumentos sofisticados de percepción y medición, encarnan tanto fallas como sesgos. Estos sistemas son lentes de aprendizaje y así como los lentes, por ejemplo, que se usan en los telescopios, no son perfectamente curvilíneos, entonces distorsionan lo que se ve y lo que hacen es difractar la luz. De la misma manera, los lentes de aprendizaje que nos ofrece la inteligencia artificial también difractan y distorsionan, pero en este caso, los datos sociales. En los sistemas de inteligencia artificial se pueden distinguir diferentes momentos y diferentes tipos de sesgos, entre los que se encuentran, y son los más importantes, uno, el sesgo histórico, que está presente en todas las sociedades, los sesgos de datos y, por último, los sesgos de modelos, que ocurren en, como les dije, diferentes etapas del flujo de la información. El sesgo histórico es el que ya está presente en las sociedades, sea este evidente o no. Me van a decir, bueno, eso no es culpa de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es un sesgo propio de la inteligencia artificial, es un sesgo de la sociedad que además tiene orígenes
históricos. Sin embargo, lo que en sí mismo es dañino es la asimilación de este sesgo y su naturalización, esto es, la integración de una desigualdad a una tecnología aparentemente neutra. El punto central entonces está que asimila y reproduce las desigualdades de forma menos visible y entonces se presenta, se promueve y se percibe como objetivo y neutral, es decir, como algo muy diferente a lo que es. Por su parte, el sesgo de datos ocurre en diferentes momentos y si bien del sesgo, ahorita voy a hablar más adelante de este sesgo de los datos en particular, el sesgo introduce principalmente a través de la preparación de los datos por parte de los seres humanos. La forma en que los datos son etiquetados y jerarquizados no solo tiene que ver con los modelos matemáticos, que como ya vimos son opiniones de por sí, sino que las taxonomías tradicionales que no logran dar cuenta de lo que queda fuera de los grupos dominantes. Por lo que se tergiversa la diversidad social y, contrario a lo que promete, afianza e incluso exacerba la jerarquización y las opresiones. El último sesgo es el sesgo de modelos, también conocido como sesgo algorítmico. Este sesgo es muy importante porque es la amplificación adicional tanto del sesgo histórico como del sesgo de datos producido por los algoritmos de aprendizaje de los sistemas y máquinas de inteligencia artificial. El sesgo de modelo es entonces donde se concentran y expresan el resto de los sesgos y donde estos se potencian, pero paradójicamente es donde quedan más invisibilizados. Y el problema principal es que aunque estos algoritmos de aprendizaje tienen la mayor eficacia conocida en lo que respecta a la compresión de información, el comprimir la información funciona muy bien y de manera excepcional en la maximización de ganancia y la minimización de costos para los grandes corporativos privados, por ejemplo, pero desde el punto social produce discriminación y pérdida de diversidad cultural. Entonces puede ser muy buena para algunas cosas, pero no para todos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial entonces arrastran estos múltiples sesgos en diferentes momentos y muchas veces no solamente caminan en el sentido de eliminar las desigualdades, sino que en realidad podrían incluso potenciar y amplificar estas desigualdades, en particular las que se observan con la clase y el sexo. Y además tienen un problema también muy importante, porque finalmente con la inteligencia artificial nos adentramos a un nuevo episteme en donde lo que vale son las correlaciones entre diferentes datos, ¿no? Y entonces se sustituye el episteme de causalidad y esto conduce a borrar o soslayar las causas de las desigualdades sociales, naturalizándolas como si éstas no tuvieran un origen histórico ni fueran un producto social, ¿no? Se naturalizan estas desigualdades con este nuevo episteme. Los sistemas de inteligencia artificial entonces son un reflejo del humano, de las relaciones sociales opresivas de las sociedades en las cuales fueron creados. Su carácter es masculino y patriarcal, lo que implica que reproduce roles y estereotipos sexistas que mantienen la condición de sujeción y subordinación de las mujeres, pero con el agravante de que se presentan como netos e imparciales e incluso como una herramienta para eliminar las desigualdades todas y en particular las que existen entre hombres y mujeres. En nuestras sociedades el hombre se ha construido como lo humano y la mujer como lo no humano, ¿no? O en el mejor de los casos como una subcategoría de lo humano. Entonces, si los sistemas de inteligencia artificial son producto de lo humano y reflejo de este, los sistemas reproducen justo esta visión del mundo. Y en este sentido es fundamental introducir la perspectiva feminista en las aproximaciones de lo que es y lo que podemos esperar de estos sistemas que están creados en sociedades patriarcales por hombres y para hombres y en su caso por grupos de poder y dominación masculina, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, es que hay mujeres que participan, hay mujeres que son creadoras, sí, pero son parte de grupos de poder y de dominación que son esencialmente masculinos. Ahora bien, pensando, ¿no?, que podríamos mitigar los sesgos, es decir, que los sesgos puedan ser advertidos y se generen sistemas que mitiguen estos sesgos, queda un problema muy importante y que frecuentemente no se analiza, que es el problema de los datos mismos. Es decir, no el problema de cómo se sistematizan, cómo se jerarquizan, cómo se escogen estos datos, sino que
los datos mismos son muy importantes porque son los que se introducen en el modelado, pero estos datos no son inocuos, pues igualmente representan relaciones de poder y dominación, y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, se tienen menos datos de las personas que trabajan de manera informal, pero se tienen muchos más datos de los delitos de los pobres. ¿Qué ocurre con esto? Que en unos casos los pobres están subrepresentados y en otro caso están sobrerepresentados, ¿no? Entonces, lo que existe ahí es ya un sesgo de origen. Se tiene, por ejemplo, menos datos del trabajo de cuidados y de reproducción que recae fundamentalmente en las mujeres, que muchas veces ni siquiera es computado como si fuese trabajo. Contamos también con menos datos de las enfermedades femeninas, ¿no? Y también muchísimo menos información e investigación de las enfermedades que nos atacan específicamente a las mujeres, así también como muchos menos datos de abortos clandestinos que generalmente ocurren con mujeres precarizadas, ¿no? Entonces, tanto la disponibilidad de los datos como la sub o la sobrerepresentación de los datos representa ya un sesgo. Por este motivo, los programas de mitigación de sesgos en los sistemas son totalmente insuficientes. Como asegura Maya Numerowski, que es una experta en inteligencia artificial, ningún trabajo de mitigación de sesgos que se haga sobre los algoritmos produce una mejora sobre la base de datos. Entonces, los datos ya tienen este sesgo de origen, y este sesgo ocurre, como les decía, cuando hay un peso desproporcionado a favor o en contra de unos u otros datos. Y si tomamos en cuenta que muchos de los datos hacen referencia a información personal de personas reales, los sesgos de dichos datos tendrán un impacto en los grupos de personas cuyos datos estén menos disponibles, estén sub- o sobre-representados, sean más escasos o menos exactos. Y ocurre, casualmente, que estos grupos que se salen de la media son los grupos de personas que se encuentran en condiciones de subordinación, inferioridad, discriminación o explotación, es decir, las comunidades o bien oprimidas o bien con una desventaja y vulnerabilidad, como lo son las mujeres. Entonces esto va a significar muchas cosas, porque existe otro problema y es la interoperabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los mismos datos son utilizados en diferentes sistemas. Entonces, si estos datos tienen un sesgo ya de origen, lo que va a significar es que estos sistemas nunca van a aprender y se van a autoalimentar con estas deficiencias de origen, y afectará invariablemente en los resultados y a los grupos más vulnerables. Ahora, existe también el tema, que no me voy a detener aquí, no sé muy bien cómo voy a detener, pero 10 minutos, ok. Entonces, a ver, existe también el tema de la tecnología de la comunicación y la información. No me voy a extender aquí porque si no, no me va a dar tiempo, pero el punto fundamental es que hay un debate muy fuerte en términos de si estas tecnologías son patriarcales o no. Es decir, generalmente se admite que la tecnología industrial es una tecnología masculina y patriarcal, pero se dice que las tecnologías de la información y la comunicación no son propiamente patriarcales y que incluso podrían llegar a ser femeninas. ¿Por qué se piensa esto? Bueno, dicen, bueno, porque es que no radican la fuerza, no radican muchas de las habilidades que generalmente se han asociado a los hombres o que son específicamente masculinas, pero además es un área que está dominada por las mujeres. Entonces posiblemente las tecnologías no sean, ¿no? De la comunicación y la información no sean propiamente patriarcales. Sin embargo, nosotros sostenemos, y desde otros puntos de vista, que en realidad pues la tecnología son productos sociotécnicos, ¿no? O sea, son productos tanto de la tecnología como de la sociedad, y estas tecnologías, digamos, si hay mucha evidencia, siguen siendo patriarcales. Decir que están dominadas por mujeres, bueno, ¿qué dominan las mujeres, no? O sea, la base de la pirámide de la jerarquía ocupacional son recolectoras de datos, son las tecleadoras, son las telefonistas, es decir, ¿no? Pero no son las creadoras, ¿no? de tecnología, no son las desarrolladoras, no son las directoras de las empresas high-tech, ¿no? No son quienes están hasta arriba. Y entonces, esta tecnología, al igual que la tecnología industrial, digamos, esta tecnología que se conoce muchas veces como una tecnología postindustrial, que son las nuevas tecnologías, son
igualmente o tan patriarcales como las tecnologías industriales. ¿Y por qué es importante? Porque los sistemas de inteligencia artificial se montan sobre estas tecnologías que son menos visibles y que evidentemente son patriarcales. Esta desigualdad entre sexos también encuentra una expresión entre lo que se ha denominado segunda brecha digital. La segunda brecha digital es la que se advierte en función del sexo. Las mujeres no solo se encuentran en desventaja en lo que se refiere a la creación de tecnología, sino que también se observa una brecha con respecto a los hombres en lo que se refiere al uso de estas, ¿no? O sea, es decir, en la cantidad y la calidad del uso que se tiene. Las mujeres tienen un papel más pasivo en cuanto al uso de la tecnología, de la comunicación y la información, lo cual pone en cuestión la creencia de que la fuerza del boom tecnológico va a equilibrar socialmente a los hombres y a las mujeres. Así como en la sociedad lo masculino es la medida de todas las cosas, en la tecnología ocurre lo mismo y es un mecanismo más que reproduce la inmovilidad de las mujeres, relegándolos a un papel subordinado, secundario o pasivo. Bueno, a ver, no sé qué priorizar. Bueno, a ver, hay muchos temas de la inteligencia artificial que ahorita en la charla que tengamos y en las preguntas a lo mejor podemos advertir, me los voy a saltar, solamente se los digo. Por ejemplo, está el tema de la discriminación, violación de derechos y la reproducción de las desigualdades sociales, en donde hay un montón de elementos que podemos señalar que afectan a las mujeres, que afectan a las personas racializadas, que afectan particularmente a los pobres. Está también el tema de la falta de transparencia, ¿no? Que pues hace todavía menos democráticas a las sociedades. Está el tema del castigo y la vigilancia que se hace hacia las personas precarizadas y los pobres. En particular, el tema de la vigilancia policial predictiva, ¿no? Que es un tema que si hay tiempo lo señalaremos. Desde luego está el tema del sexismo y la perpetuación de estereotipos que ocurre en diferentes momentos del flujo de la inteligencia artificial. Está el tema de la taxonomía que se usa para el etiquetado, por ejemplo, de las imágenes para la inteligencia artificial. Está el tema del racismo, que es terrible, es decir, porque hay muchísimos estudios que señalan cuáles son los resultados que se tienen con el tema de la utilización, por ejemplo, en los sistemas de justicia, ¿no? Y cómo arrojan mayoritariamente riesgos, digamos, en las personas, aquellas que son pobres y que están racializadas, ¿no? También si tenemos tiempo. Está el tema de la privacidad. La privacidad, digamos, es un derecho humano y que, pues, finalmente es irrenunciable, o debería ser, ¿no? Irrenunciable, porque así son los derechos humanos, pero finalmente hay una violación de la privacidad sin el consentimiento o sin el consentimiento explícito, ¿no? Porque muchas veces al aceptar cookies, por ejemplo, bueno, pues nosotros supuestamente estamos consintiendo quién sabe qué cosa, ¿no? Pero pues en realidad no estamos consintiendo que se tenga acceso, ¿no? A nuestras fotos o nuestra información personal. Bueno, entonces, ya para terminar, la inteligencia artificial es una realidad y los sistemas algorítmicos débiles o estrechos se despliegan y utilizan en muchos ámbitos de la vida y con toda seguridad se van a seguir haciendo. No obstante, la inteligencia artificial, y cierro un poco con lo que empecé, no es la imagen que se presenta como omnipotente y autorregulada que nos llevará inevitablemente a realidades distópicas en donde ésta se termine volviendo contra sus creadores o que al menos saldrá irremediablemente del control humano. Estos discursos apocalípticos no están sustentados en el desarrollo actual de la inteligencia artificial ni abonan cosa alguna al debate necesario sobre el uso de los sistemas de inteligencia artificial, pero lo que sí logran es fomentar una mentalidad de indefensión aprendida que conduce a la inacción y nos lleva a situarnos como espectadores pasivos ante una profecía de la cual no podemos escapar. La inteligencia artificial débil o estrecha, sin embargo, sí impacta en las sociedades en su conjunto y lo hace de manera diferenciada. Una parte de la sociedad, la mayoría y más vulnerable, se ve afectada negativamente por el uso no regulado de los sistemas de inteligencia artificial, mientras que la minoría dominante se beneficia y ve afianzados sus privilegios.
La inteligencia artificial no es neutra, aunque se presente como tal. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con amplios conjuntos de datos que no son ni técnicamente inocuos ni socialmente imparciales, por lo que arrojan resultados sesgados, resultados que a su vez alimentan de manera redundante las bases de datos, acumulándolos perniciosamente. De esta forma, los sistemas amplifican los sesgos originales y se alejan progresivamente de su supuesta neutralidad e imparcialidad. El despliegue discrecional y acrítico de los sistemas de inteligencia artificial, así como su uso sin responsabilidad y supervisión, conduce a exacerbar las desigualdades y injusticias sociales, entre ellas las sexuales. Los dos mitos más dañinos y extendidos de la inteligencia artificial son, uno, su neutralidad y dos, su inevitabilidad. Y un primer paso para desacreditarlos, para quitarle ese disfraz y velo que los distorsiona, es aproximarnos con una perspectiva crítica y feminista, y principalmente es necesaria la socialización del debate a todas las personas sobre el despegue, uso y abuso de los sistemas de la inteligencia artificial estrecha o débil. Y es en ese sentido que va justo esta intervención. Finalmente, ya porque ya me estoy extendiendo, quisiera un poco dar respuesta a la siguiente interrogante que da título a la presentación. A ver, ¿es opresiva la inteligencia artificial? ¿No? Pues en realidad la respuesta es no, ¿no? O sea, un poco plantearlo así fue una provocación, porque decir eso equivaldría a decir que las máquinas de vapor retrofraccionarias, ¿no? Como que esta idea que tenía el movimiento ludista en el siglo XIX, de pensar que la máquina era responsable de la explotación. Entonces, la inteligencia artificial no es en sí misma opresiva. La inteligencia artificial adquiere una funcionalidad dentro del capitalismo y del patriarcado que refuerzan esa opresión, pero en sí mismo no es opresiva. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Pues justamente los sistemas opresivos, fundamentalmente el capitalismo y el patriarcado. Por su atención, muchas gracias. A la maestra Lynn por su participación. Voy a presentar ahora a la doctora Rosángela Lisset para cederle la palabra con su presentación. La doctora Rosángela Lisset Santana Benmont realizó estudios de postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Unidad Occidente, CIESAS Occidente. Es doctora y maestra en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Durante el 2012 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Concepción, Chile, y es egresada de la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, tutora de maestría en el programa de posgrado de Economía en el campo de conocimiento Economía Política e imparte la materia optativa Economía Política Feminista. Fue responsable del proyecto PAPIT, Acumulación Flexible y Acumulación por Despojo en México del siglo XXI, de GAPA-UNAM, y este es su segundo año como responsable del proyecto PAPIME, Transversalización de la Perspectiva de Género en la Enseñanza de la Economía Política, de GAPA-UNAM. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, ha impartido cursos en el doctorado en Ciencias Sociales, línea Medio Ambiente del CIESAS Occidente, ha sido ponente y coordinadora en múltiples eventos académicos y de divulgación científica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNICO-NACID. Les doy la palabra a la doctora. Hola, muchas gracias, Karen. Bueno, pues como ustedes saben, estas conferencias están en el marco también del proyecto PAPIME y bueno, a mí me gustaría pues ampliar un poco a una cuestión muchísimo más general, que es esto del capitalismo caníbal. Bueno, como ustedes sabrán, Nancy Fraser, ahí se puede ver de fondo pues un poquito de del diseño de que es su último libro, en donde nos habla precisamente de cómo es que pues el capitalismo finalmente, como un caníbal, tiende a devorar sus propias bases materiales y sociales. Eso representa un poquito esa víbora mordiéndose su propia cola.
Y bueno, en este caso vamos a hablar específicamente cómo es que en esta crisis que estamos viviendo, que pues implica múltiples dimensiones, hemos hablado de la dimensión económica, la financiera, de la reproducción social, de cuidados y obviamente la ecológica, entre otras. Esto forma parte de una crisis civilizatoria. Para la autora, que forma parte, digamos, de la escuela estadounidense, es una de las representantes contemporáneas del feminismo actual, aunque, bueno, también ha sido muy criticada, sobre todo por las feministas latinoamericanas decoloniales y antirracistas, precisamente por esta parte, digamos, de el origen y las escuelas en donde imparte clases en Nueva York, en la School of New York, y pues bueno, pues sí, ha sido criticada, no obstante, la tomamos justamente como punto de partida porque así como ella pues nos habla desde este feminismo blanco y hace una crítica bastante radical a lo que es la democracia totalitaria en Estados Unidos, bueno, ella critica las instituciones y todos estos temas que son muy importantes con relación a las políticas de Estado y cómo pues al final del día también nos marcan, sobre todo a los que pertenecemos a la clase obrera o algunas de las sociedades o grupos marginados, racializados o en este caso feminizadas o feminizados, estos grupos. Entonces, bueno, a continuación les voy a hablar no específicamente de todo lo que tiene que ver con el capitalismo caníbal, pero sí algunas de las bases materiales y sociales que nos plantea la autora, específicamente en lo que tiene que ver con la economía digital. ¿Por qué la economía digital forma parte de este canibalismo? Así como lo maneja la autora. Nos dice, bueno, por una parte está la dominación de la naturaleza. En cuanto a la degradación ecológica, no solamente por el consumo de energía, sino y sobre todo por la generación de los residuos electrónicos. Y pues claro, ustedes se han dado cuenta del rápido proceso de obsolescencia que tienen los dispositivos electrónicos y que cada día pues se convierten o se vuelven más baratas estas pues herramientas, estos dispositivos electrónicos, y se vuelven cada día más indispensables también para la comunicación humana. Es un medio a través del cual hoy día nos estamos relacionando como personas y como trabajadoras también. En este sentido, pues viene la explotación de clase y la expropiación en términos del sujeto. ¿A qué nos referimos? Porque estos son dos conceptos diferentes. En un primer momento, la explotación, bien como lo decía Marx, pues tiene que ver justamente con este tiempo de trabajo que utilizamos para realizar cualquier tipo de mercancías y sobre todo en las plataformas tecnológicas y en estas grandes corporaciones, no necesariamente es que haya mayor flexibilidad y esto quiere decir que pues tengamos mayor tiempo, sino que al contrario, utilizamos el tiempo que nos queda para seguir trabajando, ¿no? Esta expropiación tiene que ver con los datos que justamente nos comentaba la profesora Lynn, cómo es que cada vez toda nuestra identidad, que la vemos reflejada sobre todo en las redes sociales, se convierten en la materia prima para los diferentes algoritmos que después nos van a promocionar, pues sobre todo en la parte del consumo, pero también van a manipular de alguna manera nuestro pensamiento, sobre todo en términos de la democracia. Decíamos, cada vez tenemos información más sesgada y más particularizada dependiendo de nuestros gustos y preferencias en las búsquedas y en todo lo que vemos, oímos y hablamos a través de los dispositivos microelectrónicos. Estas no son las únicas, son dos importantes bases materiales y sociales para la dominación, pero aquí tenemos otros tres elementos que son bien importantes. Ya mencionaba la profesora la dominación del género en la economía digital.
obviamente perpetúa los estereotipos raciales y culturales a través de los algoritmos y los sistemas IA que reflejan los sesgos patriarcales, y esto conduce a una discriminación algorítmica. Nosotros en los grupos de cuarto semestre de aquí de la Facultad de Economía, en el área de Economía Política, realizamos un ejercicio didáctico audiovisual que consistió justamente en observar a partir de las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, precisamente cómo es que se dan estos estereotipos, cómo se nos presentan y cómo los recibimos nosotras y nosotres. En este sentido, las personas por lo regular racializadas o de algunos grupos étnicos, pues son discriminadas en áreas como el empleo, la vivienda y la financiación. En las redes casi siempre hablamos del consumo y de la manipulación en términos de cómo nos comportamos como sujetos históricos concretos. Lo que nos plantean digamos, inteligencias artificiales que están enfocadas no solamente en las redes sociales, sino en las plataformas digitales, bueno, pues pueden ocasionar incluso otros problemas. Y también aquí pues nos menciona la dominación política, que es justo esto que mencionaba, que no todas las personas tienen acceso a internet, a las redes, etcétera, sobre todo en las ciudades y el entorno urbanizado son quienes se ha comprobado que tienen mayor disposición, acceso y facilidad para adquirir este tipo de dispositivos. Por lo tanto, el acceso no es equitativo y esto implica una brecha digital. En otros momentos este tema también es bastante amplio porque esto no solamente es a nivel territorial, me refería yo a las urbes como un espacio en donde es más asequible tanto el internet como el uso de los dispositivos, pero esto también tiene que ver con situaciones políticas y étnicas, obviamente también raciales y de género. Pero también, decíamos esto de la brecha digital, además de ser un problema en términos de la diferenciación, quienes sí y quienes no tienen acceso, etcétera, también vemos que hay una concentración de poder por parte de cierto tipo de empresas tecnológicas, ya vamos a ver cuáles, y la manipulación de la información, la vigilancia. También hay autoras como Susana Zuboff que hablan del capitalismo de vigilancia, en donde justamente desde ya la década de los 80 se veía cómo los datos iban a ser una fuente de información bastante relevante para las políticas económicas, pero también para esto de la democracia. Si estamos hablando en términos políticos, bueno, pues justamente es uno de los medios de manipulación masiva más importantes, y también pues para ver qué estamos haciendo y cómo nos movemos. También esto contribuye al debilitamiento de los lazos sociales y el sentido de comunidad. Mucho, sobre todo hemos hablado acá en la universidad, que como estudiantes universitarias y universitarios hemos perdido esta pues práctica que anteriormente parecía ser mucho más cotidiana, de reunirnos para discutir, dialogar, reflexionar sobre los problemas que nos acontecían como estudiantes, pero también sobre los problemas de la realidad y el contexto económico y político a nivel nacional y mundial. Hoy día casi que nadie lo hace porque carecemos del tiempo y la disposición, además de que muchas veces parece irrelevante esto de reunirnos solamente para reflexionar un tema en específico, pero es muy importante porque somos seres humanos gregarios y justamente es la socialización de la información y la memoria oral lo que desde hace miles de años ha trascendido en la humanidad. Entonces vemos la dominación racial e imperial como uno de los últimos temas en términos de la dominación de las empresas tecnológicas, porque
externalizan la producción y los servicios a países de mano de obra barata, donde las condiciones laborales son precarias y los derechos laborales ignorados. Estas empresas que dominan la economía digital pues siguen patrones imperialistas que influyen tanto en las políticas públicas, en los impuestos, como en la monopolización de los mercados, la soberanía de los estados y en esto que ya habíamos hablado de los problemas de la racialización. Evidentemente esto que nos mencionan aquí lo podemos ver también en nuestras clases de economía política. Hemos tratado de ser conscientes o hacernos conscientes de quiénes son los que producimos las manufacturas, quienes nos empleamos en la manufactura y que principalmente es un trabajo feminizado en México y que también ha sido delimitado en los bordes o en los espacios transfronterizos y en las zonas conurbadas, dígase corredores industriales o aglomeraciones industriales también, en donde pues la mayor parte de las y los mexicanos con cierto nivel de especialización pues sí trabajan en esta parte de la manufactura, de la maquila o incluso en las pequeñas startups, pero difícilmente llegan a ser, sobre todo en el caso de las mujeres o cuerpos feminizados, creadoras de contenido y sobre todo creadoras de software, apps o todo lo que tiene que ver con estas nuevas mercancías tecnológicas. Entonces no solamente se reproduce este patrón en términos geográficos, es decir, que las principales empresas son norteamericanas y europeas, también chinas, sino que ellas producen la parte de los bienes de capital, la parte más importante que tiene que ver con estos sistemas de inteligencia artificial y algorítmicos, toda la parte del software. Y pues lo que producimos en los países del sur global por lo regular es el hardware y el ensamble de estos mecanismos y dispositivos. Aquí pues justamente vemos cómo es que los datos desde 2011, que es ese pedacito más chiquito, es el año 2011, creo que no sé, sí, al menos se alcanza a ver un poquito, llega hasta 2027 en cuanto a tendencias. En billones de dólares, el Big Data, como ustedes saben, pues es toda esta gran cantidad de información que se encuentra alojada en servidores. No es que la nube pues sea como las que vemos acá en el cielo, sí existen espacios físicos concretos en donde se guarda la información y también esta información es susceptible de perderse con cortes eléctricos o de energía, por eso están sumamente protegidos y tienen sus necesarias plantas de energía para poder propiciar su propia autosustentabilidad en términos de que no se pierda esta información tan importante. Les decía, el Big Data no es nada nuevo, ya tiene bastante tiempo que comenzó, pero la utilización sobre todo por cierto tipo de empresas, esa sí es mucho más nueva. Decíamos la economía digital, justo con estos datos y algoritmos, pues optimizan operaciones, personalizan productos y servicios, automatizan tareas repetitivas y todo esto hace que aumente la productividad y se reduzcan los costos. Esto sí es real. Efectivamente, por eso es que hay un incremento en la productividad, pero también en el desempleo. Y por lo tanto decimos que estas empresas siguen bajo la lógica de la acumulación capitalista, aunque en algunos casos se diga lo contrario. ¿Y cuáles son estos ámbitos de relevancia de la economía digital en la actualidad? Bueno, pues tenemos el crecimiento del comercio electrónico, que es uno de los que mayormente y sobre todo a partir de la pandemia se vieron favorecidos, la inversión en tecnología y startups, que como ustedes saben, pues son
estas pequeñas empresas de creadoras y creadores de apps o de juegos o de entretenimiento, etcétera, y que poco a poco pues son absorbidas por las grandes empresas tecnológicas. El empleo también en algunos casos, sobre todo en ciertos estados donde están ubicadas estas empresas tecnológicas, en el caso de México y América Latina, pues la contribución al PIB depende también en gran medida de que si estas empresas son o no son de capitales internos o externos, porque se pueden medir como inversión extranjera directa o se pueden medir también en términos de cuando hay filiales o cuando son pequeñas empresas de Producto Interno Bruto. No obstante, hay también ahí una filtración o un escape de cierto capital. Bueno, pues las industrias también se están transformando, no quiere decir que se conviertan en empresas tecnológicas, pero por ejemplo, la banca, obviamente el comercio minorista ya está en gran medida en la economía digital, pero la atención médica, la educación y los medios de comunicación son susceptibles y están en un proceso continuo de digitalización. Bueno, ya esto no creo que sea necesario explicarlo. Las empresas fintech, que son sobre todo las financieras, pues ustedes ya lo podrán haber visto, ahora casi es cotidiano hacer una transferencia para pagar cualquier tipo de servicio en cualquier lugar. Esto antes, pues incluso si ustedes van de vacaciones a lugares un poco más remotos, pues esto todavía no es posible. Incluso ni siquiera es posible pagar con tarjeta de crédito, solo con efectivo. ¿Por qué? Pues porque no tienen el acceso a una red de internet que les permita hacer estas transacciones financieras por estos medios. Entonces, bueno, pues todos estos, el comercio electrónico, telemedicina, educación en línea, streaming de medios, son las áreas de oportunidad en las que estamos viendo este desarrollo de la digitalización. No obstante, como les decía, ha habido una crisis después, o sea, hubo un momento en el que crecieron demasiado grandes empresas, sobre todo pues Amazon y Walmart, en términos de ¿qué? De que pues teníamos que adquirir nuestras canastas básicas para poder subsistir durante la pandemia, y entonces las comercializadoras de productos minoristas fueron, y sobre todo las que funcionaban en línea y llegaban a domicilio, pues muy importantes en este momento. Y pues como siempre tenemos a la cabeza de las empresas más importantes a nivel mundial, las petroleras, que siguen siendo nuestro patrón energético, patrón pues que es combustible fósil. Y entonces pues imagínense que seguimos dentro de este esquema en el cual la energía todavía sigue siendo un combustible fósil. Tenemos todavía este gran problema de no poder transitar hacia energías renovables, pero también el hecho de que pues estemos sosteniendo esta economía digital a través de la propia naturaleza. En términos numéricos, se despidieron en 2022 pues muchísimos empleados, sobre todo a nivel de Estados Unidos, en los sectores de Amazon, Meta y Salesforce, que son empresas tecnológicas muy importantes, entonces hasta 2023. Entonces, bueno, pues aquí una de estas primeras conclusiones es que la economía digital en sí mismo, los procesos de digitalización y automatización, que son esto, digamos, en términos verbales, implican la eliminación de empleos, la precarización del trabajo, la concentración de la riqueza y finalmente pues concluimos que justamente también se lleva a cabo o se puede corroborar en la Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿no? Cada vez son más ricas y con mayor concentración de medios de producción y en este caso de datos y de infraestructura,
pues las grandes empresas, y principalmente otro de los temas que hemos abordado también en las clases es esto del trabajo en términos cognitivos. Es decir, acá lo que se explota ya no solamente es nuestra fuerza física, ¿no? También todo lo que podemos crear, toda nuestra creatividad en términos del trabajo que realizamos día a día para poder, pues justamente, sacar todos estos datos, ¿no? Las empresas que retomaron el camino del crecimiento ya en la actualidad, pues Nvidia, que produce todo lo que es software y dispositivos para el entretenimiento, software para el entretenimiento, juegos, tarjetas de video, bueno, ya sabrán todo lo que es. Meta, que sobre todo son plataformas digitales, ahí me salté, Tesla, Amazon, Netflix, todas ellas, si se fijan, están en diferentes rubros de lo que implica la economía digital. Unas son de e-commerce, otras son de producción de estos dispositivos o microdispositivos, y en algunos casos pues, son simples y sencillamente plataformas digitales de entretenimiento o de software o de redes de sociales, ¿no? Entonces, bueno, de esto ya nos había hablado un poco la profesora, cómo es que la inteligencia artificial se va nutriendo a sí misma en términos de como un robot que no tiene un razonamiento lógico individual, sino que va acumulando información a través de los datos, y por eso en el Machine Learning pues vemos que se centra justamente en cómo a partir de la introducción de cada vez más datos y cada vez más preguntas y correcciones va aprendiendo este tipo de dispositivos, como pues ya vemos los que crean imágenes, los que crean texto e incluso los que crean ya música y algunos otros pues ya elementos de esto que ya es muchísimo más complejo, que es el Deep Learning, y que finalmente es ahí, ustedes no sé si supieron, bueno, se editó una canción de Edith Piaf con su propia voz ya remasterizada. Ahí vemos un poco ya de estos desarrollos. La inteligencia artificial general, que es también nombrada IZ, pues sobre todo está en estos robots autónomos. Ya muchos pues habrán visto, acá en México todavía no llegan muchos, más que sobre todo los que tienen que ver con el trabajo doméstico casualmente, y los dispositivos médicos. Decíamos también, esta es una área en donde hay muchísimos avances en términos del uso de estas tecnologías. Y bueno, pues finalmente nos dicen, bueno, ¿cuáles van a ser las 5 principales tecnologías del futuro? La inteligencia artificial, que ya está; la modernización de aplicaciones, que también ya es un hecho. Aquí tenemos para qué nos sirven, es decir, para tomar decisiones, para automatizar cierto tipo de procesos, o en términos fundacionales, como en el caso de la bioseguridad, que pues esto es justamente todo el tema del capitalismo de vigilancia, ¿no? Cómo es que ahora, junto con los micrófonos y las cámaras de los teléfonos celulares, ustedes saben que pues nos mantienen vigilados. El Internet de las cosas, bueno, pues ya todos saben lo que es Alexa y cómo se pueden manejar todos los dispositivos a través del Wi-Fi, solo con decir prende la luz, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos del uso cotidiano y comercial, tanto en los asistentes personales que les acabo de mencionar, esto de el Internet de las cosas, las compras en línea, la agricultura inteligente y los robots industriales. Pero bueno, pues ¿en qué la utilizamos más estas plataformas? En el chat, Messenger, las redes sociales, todo lo que son sitios y portales web, compras en línea, emails, todo lo que tiene que ver con la geolocalización. Por lo regular estamos perdidos en el mundo y necesitamos ver Google Maps. Pues música, todo este enriquecimiento que tiene Spotify a través de muchísimos artistas que incluso ya no tienen regalías. Pues entretenimiento, obviamente, lo que es el clima, las noticias, comida a domicilio, que pues también se puso de moda con la pandemia,
todo lo que tiene que ver, les decía, con estas transferencias tecnológicas y la digitalización, los viajes, pues ya también, bueno, este es todo un tema, hay turismo, hay todo un tema de digitalización, movilidad y entretenimiento. Bueno, pues finalmente tenemos dos grandes retos que son las brechas digitales y las brechas salariales. ¿Cómo podemos incluirnos las mujeres y los cuerpos feminizados, las diversidades sexogenéricas en toda esta creación de contenidos, esta creación de datos, este análisis de contenidos y pues finalmente esta representación que no la vemos en los entornos virtuales y que pues representan también problemas de violencia y finalmente, bueno, pues ya para concluir, todos estos problemas nos llevan a pensar en el capitalismo caníbal, en la era de la economía digital, como un problema que tiene que ver con la intensificación del trabajo, la explotación del mismo, condiciones cada vez más degradantes, extracción de datos sin consentimiento, vigilancia, consumismo desenfrenado y obsolescencia programada, todos ellos ejemplos de la acumulación capitalista cuasi infinita que produce inmensas prácticas destructivas y degradantes tanto para las personas como para el planeta. Entonces, bueno, pues quedan muchas incógnitas todavía, pero pues esta es una introducción al tema. Como saben, pues es muy amplio, entonces vamos a dejar las preguntas para esta parte final. También si quieren pasar los papelitos, bueno, pues con esto concluiría y les agradezco mucho. Muchas gracias a la doctora Lisette por su participación y pues ahora sí abrimos preguntas, comentarios, pueden levantar la mano o si tienen los papelitos pues hacérnoslo llegar. Yo tengo una. Bueno, ustedes con pensamiento feminista, ¿qué propuestas tendrían para que en un futuro la inteligencia artificial tuviera como más conciencia de género? Bueno, a ver, primero la inteligencia artificial no tiene conciencia, ¿no? O sea, no puede tener conciencia, no sabe pensar, no sabe razonar. Hay evidentemente como un montón de estrategias, ¿no?, que se han utilizado como para poder mitigar, digamos, estos sesgos. Y estas estrategias que se han utilizado tienen que ver con incluir en el desarrollo a más mujeres, con la forma en la que se recolectan los datos, con la forma en también la que se infieren los datos. Se han hecho también modificaciones en términos de contenidos éticos, ¿no?, donde se contemplen, por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, todas estas cosas no es que nos sirvan, el problema es que son insuficientes. Y son insuficientes porque hay un problema que es de origen y hay un problema de estratificación que en realidad no surge de la inteligencia artificial ni surge de la implementación de la inteligencia artificial, sino que es parte de una desigualdad social. Y en el caso, digamos, tanto de la clase como del sexo-género, opresiva, es decir, en donde hay una explotación, ¿no?, tanto hacia los trabajadores como a trabajadores y trabajadoras como a las mujeres. Entonces, el tema fundamental es estructural, ¿no? Y sí puede haber, efectivamente, avances en términos de, por ejemplo, incidir en qué se utiliza y en qué no se utiliza la inteligencia artificial, que esto también es muy importante, porque se nos ha hecho creer que no se puede incidir, que no se puede frenar, que ya se está desplegando y que no hay vuelta atrás. Pero hay ya ejemplos que son muy claros. El más importante es el de San Francisco, en donde se prohibió utilizar la inteligencia artificial para programas tanto de
vigilancia policial como de predicción de riesgos. ¿Y esto por qué? Porque los programas arrojaban, por ejemplo, que en realidad la inteligencia artificial lo que hacía era castigar a los pobres y vigilar a las personas racializadas. Y en estos programas en donde se calcula el riesgo o la peligrosidad de un delincuente, resulta que lo que ocurría es que para los blancos, aunque hayan tenido un historial personal de más delitos, resultaba que su peligrosidad era menor que la de una persona afrodescendiente o latina, ¿no? Y bueno, después de muchos estudios, porque se han hecho estudios concretos, y estos sistemas de vigilancia se utilizan en muchos lados. En San Francisco, en 2019, se prohibió, ¿por qué? Por la movilización de la gente. Es decir, a ver, no podemos utilizar estos programas que son redundantes, que finalmente lo que hacen es potenciar las desigualdades y que discriminan y que son profundamente racistas, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, muchas veces no es preguntarnos cómo podemos mejorar estos sistemas, sino irnos más atrás. Se deben utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en los ámbitos públicos, en los sistemas de salud, en los sistemas de justicia, en los sistemas policíacos, y si se deben utilizar, ¿cómo se están utilizando? No tenemos que exigir rendición de cuentas. ¿Eso va a hacer que los sistemas de inteligencia artificial sean emancipatorios? Pues por supuesto que no, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es incidir de cierta forma y tener claro que en realidad el principal problema de los sesgos son las sociedades desiguales, ¿no? Y desde luego ver que sí hay áreas, ¿no?, donde podemos incidir, pero para eso tenemos que conocerlas, tenemos que debatir, tenemos que saber en dónde se están utilizando, ¿no?, en dónde nuestros gobiernos están haciendo uso de esos sistemas y de qué manera nos afectan particularmente a las mujeres, pero no solo a las mujeres, ¿no? Sí, también, como menciona la profesora, ya están en el debate, digamos, a nivel internacional y sobre todo en Europa, el tema de cómo incluir a las mujeres en los espacios virtuales de programación. Es decir, hay durante al menos la década después de los 60 hasta los 80, hubo un gran auge de mujeres programadoras que participaron en este. Como ustedes saben, Internet surge a partir de la Guerra Fría, como resultado justamente de la investigación en términos bélicos para geolocalizar y vigilar a los sujetos. Esto comienza a ser de uso cotidiano. Y al comenzar a hacer este uso cotidiano también surgen softwares y sistemas alternativos, incluso servidores alternativos. No sé si ustedes han escuchado hablar del software libre. Incluso existen también no solamente plataformas que están, digamos, de código abierto y que no están siendo patentadas, que pues son ahora sí que creadas por compañeros que pues no están de acuerdo desde aquellos años ya 90, cuando se empezó a estandarizar el uso de, sobre todo de Microsoft, con este otro programa que es Linux. Bueno, es toda una pues plataforma de software que puede sostener todos los programas libres que ustedes quieran. No obstante, pues sí, se mermó. De hecho, se dio todo un movimiento en contra del cyberfeminismo, que justamente les mencionaba Donna Haraway. Hablaba de los cyborg como una nueva forma en la cual los seres humanos, los sujetos, íbamos a estar siendo dependientes. Ella hablaba de que íbamos a tener incrustados quizá elementos de microelectrónicos, chips, etcétera. Digo, ahora que traíamos el celular pegado es casi que lo mismo, ¿no? Pero justamente hablaba de esta relación entre el ser humano y la tecnología como
simbiótica, ¿no? ¿Qué tanto nos vamos a estar apropiando de eso? Pero entonces imagínense que como compañeras, como mujeres, sí hay colectivas, justamente en Alemania, en España, en Inglaterra, hay varias colectivas de mujeres que están emprendiendo esta tarea, pero es muy complicado precisamente por la concentración y centralización de los medios de producción, es decir, de los servidores y de toda la energía que se necesita para poder guardar en esos servidores las cantidades de datos que se generan. O sea, ustedes imagínense que justo los analistas de datos crecieron antes de la crisis de 2008, había muchísimos analistas financieros y estaba creciendo justamente los analistas de datos, precisamente porque uno de los problemas que tienden también a llevarnos a las crisis financieras y las burbujas especulativas es los créditos que finalmente dependen de los datos de las personas, si tienen capacidad o no de ser susceptibles de dar o no un crédito. En la mayoría de los casos esto no sucede y simplemente son, ahora sí que números, no son sujetos. ¿A qué me refiero con esto? Que finalmente sí hay una creación dirigida, como les decía, los productos ya son personalizados. Y en este sentido también los bancos y todo lo que es, no puedo mostrar acá la bolsa del Nasdaq, que es donde cotizan las principales empresas de tecnología, pero pues justamente ahí podemos ver cómo cada vez se están cotizando más porque los entornos favorecen al sistema de dominación patriarcal en el que nos encontramos. Decíamos, vivimos en un capitalismo que se vale de la dominación patriarcal y de la dominación racial para poder operar con sus leyes generales de, en este caso, la ley del valor, que implica estar autoexplotándonos, pero también explotándonos en torno al patrón, y la ley en cuanto a la explotación de la naturaleza, la ley general de la acumulación capitalista, y finalmente lo que veíamos, que también las empresas tecnológicas, a pesar de ir en auge, también van entrando en crisis y van cada vez automatizándose muchísimo más, al grado de que el nivel de especialización que tendríamos que llegar a tener, tanto como hombres como mujeres, pues sigue siendo desigual, porque imagínense que la brecha digital en términos de género, para las mujeres es todavía mayor, porque no solamente dedicamos el tiempo de trabajo remunerado, sino también el tiempo de trabajo no remunerado. Y entonces se ha visto en términos nacionales, en las estadísticas del INEGI, que son justamente las mujeres que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo no remunerado, quienes tienen menos acceso a Internet, sea por cualquier tipo de dispositivos, e incluso tener Internet en casa no es, digamos que la prioridad. Entonces, bueno, de ahí a que surjan creadoras, y no solamente, esto también, luego les voy a recomendar una lectura, cómo es que se dio este ataque a las mujeres programadoras, analistas matemáticas, que sí estaban muy, muy inmersas en todo este proyecto de Internet para todas y todos, que era lo que se pensaba en los años 90, pues no teníamos, digamos que, esta lógica de un espectro de dominación y de vigilancia en lo que se ha convertido hoy día el Internet. Se pensaba incluso que podía ser un medio de liberación. ¿Por qué? Porque pues, podríamos tener acceso a organizarnos a nivel mundial. Pero bueno, lo que vimos es que hay un desplazamiento de las mujeres especialistas en datos, en todo lo que tiene que ver con la programación y la informática, y que fueron nuevamente relegadas por las políticas, en este caso a nivel mundial, las del Banco Mundial, a los hogares nuevamente, ¿no? A los cuidados y a el trabajo doméstico. Entonces no es casual, no es que no querramos entrar ahí a meterle a los algoritmos, es que es realmente una cuestión de la dominación
que tenemos en este contexto de crisis exacerbada tanto del patriarcado como de la racialización de las personas y en este caso pues del capitalismo en la economía digital, ¿no? Como les decía la maestra, no es que haya o se cree una conciencia, lo único que sucede es que se van acumulando datos y lo que hacen las redes neuronales es el match, es decir, juntar una información con la otra y ver si esta relación es congruente. La inteligencia artificial hace eso y le pueden preguntar qué relación existe entre el cielo y la tierra y les va a decir cualquier cantidad de cosas y eso está solamente dentro de lo que hay en sus, digamos, en sus nubes, ¿no? En la búsqueda de datos y en todo lo que hay en sus computadores. Si ustedes le preguntan lo mismo a una persona, hombre o mujer, tzotzil o tzetzal, ¿cuál es la relación entre el cielo y la tierra? Muy probablemente les va a dar una explicación completamente diferente porque esa sí es una conciencia política, social, económica y contextualizada históricamente, lo que no tiene la inteligencia artificial. ¿Alguna? ¿Sí hay más preguntas? Si quieren pasar Bueno, soy César. Mi pregunta va más relacionada como hacia la psicología de la sociedad. ¿Qué importancia tiene que diversas inteligencias artificiales le dan este como enfoque femenino? O sea, vemos que está Alexa, Siri, todas esas como inteligencias artificiales que les dan esa apariencia femenina, ¿no? Entonces, ¿qué importancia o qué relevancia tiene dentro de la psicología social que tengan esa apariencia, ¿no? Porque mencionaban al inicio que se supone que estas inteligencias son neutras, ¿no? Donde no hay un hombre o una mujer. Entonces, ¿qué también beneficio hacia el capitalismo tiene esto? Bueno, en realidad no son neutras, se presentan como si fueran neutras, y el tema, por ejemplo, justamente como en esto, en el Internet de las Cosas, ¿no? O en algunos software como puede ser Siri, se fijan, tienen una apariencia femenina y ¿qué se hace con esos aparatos? Se les da órdenes, ¿no? Se les dice, prende esto, Alexa, apaga la luz, tócame tal cosa, ¿no? O sea, en realidad, el que estén, sí, podemos decir que sean femeninas, o sea, podemos decir que son mujeres, pero que, digamos, tengan nombres, ¿no? De mujeres, ¿no? Que tengan esta apariencia femenina, podría llegar a dar la forma o la apariencia de que justo estas cosas están dominadas por las mujeres, pero no es así, es decir, son redes y es una comunicación que no es horizontal, que está jerarquizada, que en la pirámide de esa jerarquía están los hombres y que estas cosas o estos dispositivos o estos softwares aparezcan con nombres de mujeres, pues en realidad son softwares a las que se les está ordenando cosas, ¿no? No son cosas que, no es algo en donde se esté creando o en donde hay una participación. Entonces, o sea, realmente eso es parte de cómo se presentan las cosas, ¿no? Como si efectivamente estas tecnologías que están montadas en las tecnologías de la comunicación y la información fueran realmente femeninas o fueran realmente horizontales cuando no lo son, ¿no? Pero bueno, digo, la verdad es que no sé si se ha estudiado más el tema de que esto aparezca así como femenino, no sé si tú sepas algo de eso. Sí, de hecho hay una película que no sé si han visto, creo que se llama Ex Machina, donde hay una mujer que ya es un holograma bien hecho y es ahora sí que la trabajadora sexual, doméstica y pues todas las funciones de Internet de las Cosas. Todo eso hace este holograma en forma de mujer, pero además lo pueden elegir
ahí está la representación perfecta de que son los varones quien crearon esta tecnología. Sí tiene rasgos asiáticos, occidentales, caucásicos, afrolatinos, etcétera, etcétera. Y claro, es precisamente, si se fijan, bueno, también hay otras lecturas que hablan de transfeminismo y la feminización justamente de las tecnologías digitales, porque exacerban un estereotipo de mujer. No, o sea, si ustedes ven esa película van a ver que esa mujer, e incluso todas las androides que ya existen, están hiperfeminizadas en términos del estereotipo hegemónico, es decir, senos grandes, caderas grandes, cinturas pequeñas, cuerpos muy estilizados, y qué casualidad que también sean estos robots que están hechos justamente para la satisfacción sexual masculina, los que se han desarrollado de manera primaria. Y estoy hablando de que son robots que ya tienen inteligencia artificial. O sea, tú le puedes decir al robot, oye, dime, mi amor, por favor, bésame. O sea, eso es posible. Y claro, no es lo mismo y no se han construido estas mismas imágenes en términos contrarios. Es decir, a las mujeres no nos interesa, aunque digamos, a lo mejor y sí, algunas, tener un robot que haga todas estas funciones. Claro, pues nos evitaría el trabajo doméstico y muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué no se hace y por qué se seleccionaron? Efectivamente, ustedes pónganse a investigar, sobre todo los chinos tienen toda esta tecnología de estas mujeres robots hipersexualizadas, porque ya hay hasta los fenotipos, bueno, los tipos diferentes de modelos de las mujeres que tú puedes tener para tu satisfacción sexual. Claro que hay otras, por eso les decía, la mayoría de los robots que que tienen esta inteligencia artificial son, o para el caso de los electrodomésticos, o sea, todo lo que son las funciones domésticas en casa y todo lo que es el Internet de las cosas a nivel domiciliario, y en los casos ya de los trabajos profesionistas, tanto en la agricultura, que es lo menos, y lo más en la medicina. Y fíjense, en la medicina pues también es totalmente patriarcal. El hecho de que sea el médico desde la antigüedad, digamos, del siglo XII, XIII, quienes tienen la potestad de poder introducir sus dedos en la vagina de las mujeres para hacerle un papanicolau cuando es totalmente ofensivo, y no las mujeres las que tendríamos que estar asistiendo a los partos, asistiendo con cuidados. No, pues nos relegaron el hecho de ser las enfermeras, las afanadoras de este tipo de institución de la salud. Y entonces, pues, ¿qué es lo que reemplaza la inteligencia artificial con los artefactos médicos? Pues también esta ideología en términos médicos de que es el varón médico el que conoce y sabe de la ciencia médica, y las mujeres son las que ayudan. Entonces, o sea, ahí se ve perfectamente cómo se plasman o se concretan estos estereotipos. La Alexa pues, le das órdenes, sí, le das órdenes. O sea, ni modo que le diga, señor Rey Arturo, por favor, ¿me puede poner esta canción? O sea, es absurdo. No obstante, es muy fácil porque ya lo hacemos de manera cotidiana y sin darnos cuenta, decirle a la persona que por lo regular decíamos es mujer marginada, racializada o de alguna forma precarizada, nuestra trabajadora doméstica, ¿no? Decía, ¿cuántos hombres realmente hacen este trabajo doméstico, sexual y de cuidados? Pues muy pocos. Y entonces, ¿a quién se va a parecer más? Una cosa es la autorrepresentación. Los hombres no están representando lo que ellos quieren ser, sino lo que ellos quieren ver. O sea, el tema es que estos estereotipos sexistas, y no solamente los estereotipos sexistas, sino también los roles se reproducen, ¿no? Y entonces se reproduce en ello, por ejemplo, que las mujeres estamos para servir en diferentes registros, para servir sexualmente, para servir domésticamente, para atender, para agradar, ¿no? Para la satisfacción o incluso para la contemplación
masculina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos dispositivos, con todos estos robots, con la inteligencia artificial? Que eso es lo que se reproduce, y lo que se reproduce también es la jerarquía, es decir, no solamente hay una subordinación, sino también esta jerarquía y esta explotación, ¿no? O sea, que queda como muy fijada, no solamente en los estereotipos, que está en todos lados y que lo vemos ¿no? con el tema de la belleza, ¿no? Porque es lo que se nos ofrece como productos, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, a diferencia de los contenidos que se puedan ofrecer a los hombres, sino también las funciones que las mujeres desarrollamos. Y de repente pareciera ser que estos dispositivos, esta tecnología, estos robots, la inteligencia artificial, va a reemplazar al trabajo. Y no es cierto, eso no es una realidad. Es decir, si nosotros vemos toda la inteligencia artificial, toda la recolección de datos, todo el etiquetado de datos, se hace de forma manual y lo hacen las personas, y eso precariza el trabajo. Entonces de repente se nos presenta como este es el futuro porque va a reemplazar, pero todo este andamiaje está sostenido con trabajo, y muchas veces el trabajo de mujeres, es decir, también trabajo de hombres, pero es muy importante tener esta perspectiva en términos de la feminización de la pobreza, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta tecnología, si la inteligencia artificial discrimina, vigila y castiga a los pobres y a las mujeres estamos doblemente castigadas. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 pobres son mujeres y niñas, ¿no? Entonces ese es un problema que nosotros podemos ver como en diferentes registros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, así sabía. Es una pregunta. Sí, gracias. Era más para complementar y para coincidir en la idea de que justo en el desarrollo de la inteligencia artificial, a mí me parece que representa una brecha justamente en el problema de la división de clases sociales, ¿no? Porque justo el acceso, hay que preguntarnos quiénes acceden a todas estas tecnologías o a toda esta innovación, ¿no? Y podemos darnos cuenta que pues cierta parte de la población, ciertas personas son únicamente las que pueden acceder y que pueden entender justamente el funcionamiento de estas innovaciones de la inteligencia artificial. Y también yo creo que representa un problema de discriminación. Justo en uno de los casos como más triviales puede ser salir, no sé, a comer a un restaurante, ¿no? En el cual ya no te dan una carta en el menú, sino que te ponen un código QR y tú necesitas tener un dispositivo electrónico para poder leer ese código, y si no lo tienes, pues ya las personas te ven raro por no tener un dispositivo en el cual es como muy elemental. Entonces me parece que sí representa la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología, que es una brecha en las redes sociales. Bueno, sí. No. ¿Una pregunta? Gracias. Mi pregunta va más en relación a que, bueno, si bien es cierto que es necesaria la concientización, ¿no?, de esta parte femenina y pues incluyente en general a quienes programan, pero nosotros como usuarios, ¿cómo podemos posicionarnos, no? Si lo que nos dan no es neutro, ¿cómo podemos posicionarnos para que también no sea neutro, no? Decir, no estoy de acuerdo, ¿no?, por ejemplo, en eso, ¿no? En que Siri sea una voz de mujer, donde lo va a cambiar a que es una voz de hombre, no sé qué tan radical o tan, pues, que haga un cambio, ¿no? Que sí tenga un posicionamiento en el decir, no quiero aceptar esto que está con un sesgo, pues, hacia las mujeres, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, entonces, como, ¿qué podemos hacer para justo tomar ese posicionamiento, pues, político? Gracias. A ver, bueno, un poquito como profundizando lo que la intervención de la compañera. Desde luego que hay una brecha, digamos, la primera brecha que se establece justamente con respecto, pues, a la geografía, a la clase, ¿no? Y la segunda brecha digital de las mujeres. Pero además esto es todavía más grave porque hay una falta de transparencia y hay lo que se conoce como diferentes jerarquización en los bancos de datos, que son los del primero, segundo y tercer piso,
y en realidad los de tercer piso solo tienen acceso los tecnologías high-tech, ¿no? Los que son los grandes corporativos, y algunos estados, ni siquiera todos. A los del segundo piso son el resto de los estados y algunas otras empresas que no son necesariamente high-tech, y solamente a los del primer piso se tiene acceso el resto de la población. Entonces, efectivamente, esta falta de transparencia lo que hace es que aumenta las brechas, ¿no? O sea, es una tecnología que finalmente es muy opaca y que finalmente pues lo que hace es incrementar estas desigualdades. Con respecto a lo que tú dices, la verdad es que, hijo, me parece como muy difícil saber qué es lo que podemos hacer como inmediatamente o directamente. O sea, creo que el trabajo tiene que ver con una suerte también de las reconfiguraciones que nosotros hacemos en nuestras relaciones sociales, ¿no? En nuestra vida privada, en nuestra vida pública, social, ¿no? El constantemente estarnos cuestionando cosas que pues hemos naturalizado y que muchas veces pues pensamos que así son, ¿no? Y que no nos hemos detenido a pensar que, pues, que no son normales, que son un producto histórico, que son un producto social, ¿no? Esto de lo que tanto se habla de la deconstrucción, ¿no? Y de este permanente cuestionamiento de muchas cosas que además constantemente siguen regresando, ¿no? Y nos siguen saliendo, es decir, de pronto hasta cuando lo tenemos más trabajado, pues nos sale nuestra misoginia interiorizada, ¿no? Aunque lo tenemos muy trabajado, por ejemplo, Liz y yo de repente hablamos en masculino, ¿no? O sea, se nos sale. Yo de repente me hice el propósito de hablar en femenino siempre y solamente cuando me refería a grupos exclusivamente masculinos, pues entonces, o sea, de hombres, vamos a hablar en masculino, y la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Tengo un hijo y una hija, y me cuesta mucho trabajo decir mis hijas, ¿no? O sea, a pesar de que constantemente me estoy repitiendo, tengo que nombrarla, ¿no? Ella tiene que saber que existe, o sea, no puedo dejar de hacerlo, pues es algo que constantemente regresa. Yo creo que en esas cosas y en muchos otros espacios es donde tenemos que constantemente estarnos haciendo estos cuestionamientos. ¿Por qué las cosas son así? No darlas como por hecho, pero así precisamente como en el Internet de las cosas y en esos espacios, pues no sé cuál sería nuestra forma de interactuar, ¿no? Digamos, como para liberarnos un poco, para neutralizarlas. Había una. Sí, bueno, básicamente un poco como lo que mi compañera decía, también hablaba mucho sobre que normalmente los hombres son los que hacen estas bases de datos, pero creo que más a lo que yo entendí, es que tal cual toda la información y toda la estructura social está más cimentada en todo el conocimiento que se ha hecho a lo largo de la historia sobre los hombres, ¿no? O sea, que los hombres constantemente son los que han como descubierto o han visibilizado cierta información, ¿no? Entonces la información que se encuentra normalmente en internet es más información que ha sido descubierta, no descubierta tal cual, pero sí ha sido como sacada a la luz por los hombres. Entonces creo que a eso se refieren más con la inteligencia artificial, y en el hecho de arrojar datos, nos va a arrojar datos porque toda la estructura económica, social y, o sea, pues básicamente socioeconómica, de cómo nos comportamos y todo, se ve reflejado ahí porque es la información que tienen, no específicamente por quiénes lo están diseñando, sino es por la información que ya está ahí, o sea, información que a lo largo del tiempo solamente se va subiendo a la nube, y toda esa información es lo que te va a arrojar sobre todo la inteligencia, ¿no? Respecto a lo que decías de Siri, en las configuraciones te aparece si quieres que sea hombre, mujer o neutro. Creo que igual pasa con Alexa. Entonces sí es como más bien concientizar qué es lo que está sucediendo pues en el ámbito de la inteligencia artificial, y darle una perspectiva de género a esta problemática, ¿no? Porque para muchos puede ser problemática y para otros no, pero sobre todo conocer. Creo que el conocimiento es lo que nos va a poder ayudar a darle cara a los problemas, como siempre, ¿no? O sea, tener el conocimiento de desde qué perspectiva lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy agarrando, o sea, qué puedo hacer yo para que la inteligencia artificial no me vaya, o sea, no sustituya mis conocimientos y no sea por completo, o sea, no me vuelva dependiente a ella, como no me vuelva dependiente a mi teléfono, o hacer ciertas como acciones, aunque sean pequeñas, pero hacerte tu propio y tener tu propia humanidad, ¿no? Siento que como que a eso, o sea, no robotizarnos a nosotros mismos.
A ver, lo que dices sí es cierto, pero son las dos cosas, ¿eh? O sea, desde luego que tiene que ver con este sesgo histórico que finalmente hace que todos los datos y la forma en la que se recolectan, incluso la propia información, tenga un sesgo patriarcal, ¿no? Lo podemos ver en un montón de cosas, lo podemos ver en la medicina, ¿no? O sea, en el hecho de que, por ejemplo, todos digamos, ay, no, es que si te duele el brazo izquierdo te va a dar un infarto. Sí, en los hombres, en las mujeres no, ¿no? Y ese conocimiento, pues finalmente es, ¿no?, el que se ha generalizado, el que se ha difundido, ¿no?, toda esa información. Entonces, desde luego, todas las bases de datos, incluso aquella que ya se transforma a través de la interpretación en información, tienen un sesgo masculino, tienen un sesgo patriarcal, y eso es lo que está alimentando el modelaje, ¿no?, mediante los algoritmos para que arrojen resultados. Pero también es importante quién hace, ¿no? ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Quiénes son los científicos? ¿Quiénes despliegan, ¿no? Porque a pesar de que sí, las mujeres se integran mucho en estos ámbitos tecnológicos, la mayoría de las veces lo hacen en las bases de la jerarquía ocupacional, y de hecho cuando se integran en la pirámide, digamos hasta arriba, no solo lo hacen en condiciones de inferioridad numérica, sino que por lo general pertenecen a grupos de poder que son masculinos. Entonces, ¿quién haga esa tecnología? ¿Quién la desarrolle? ¿Bajo qué objetivos? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la visión del mundo que se tiene? También importa. Importa que sean hombres y que sean mujeres, y también importa qué tipo de mujeres, ¿no? Porque muchas veces las mujeres nos masculinizamos para alcanzar espacios de poder, nos masculinizamos para poder tener un lugar, para tener el reconocimiento de la sociedad que es masculina, y entonces somos mujeres que estamos en ciertos lugares, pero completamente masculinizadas, ¿no? Es decir, nadie podría pensar que un alcance feminista es que Margaret Thatcher haya llegado al poder, ¿no? O que Angela Merkel donde incluso tendríamos que cuestionarnos si el hecho de que vamos a tener una mujer presidente por primera vez, ya sea Xochitl o Claudia, parece ser que va a ser Claudia, pues eso efectivamente es liberador o no para las mujeres, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya sería un poquito para concluir. Sí hay, como en todas, es la pregunta pues del millón, pues cómo resistir a los embates del capitalismo, ¿no? Del capitalismo, y luego le sumamos el patriarcado y el racismo, ¿no? Entonces ahora todo eso metido en la computadora y luego incrustado casi de manera cotidiana en nuestros cerebros mediante los teléfonos celulares y los dispositivos móviles. Está complicado, pero no es imposible. Hay un colectivo que se llama BNS Matrix, que surgió de los 80 justo, también con el advenimiento del cyberfeminismo, que pues es una corriente de pensamiento que surge también desde los 80. Como les había mencionado antes, hay colectivas de mujeres, incluso acá en México, que pues justamente están en todo lo que es el área de programación, de software, etcétera. Incluso pues los sesgos en el tema de la educación pues también son importantes, ¿no? Porque por alguna razón que yo desconozco, se pensó que las mujeres tenían menos habilidad matemática, lo que no es cierto, porque incluso de las primeras creadoras de software fueron mujeres, que es lo que les comentaba. Entonces, claro, pues sí, si queremos entrar en el entorno y programar, pues hay que aprender a programar. No es ni difícil ni es nada del otro mundo. Si queremos, digamos, utilizar software libre, pues lo instalamos, hacemos. Si queremos hacer una partición, yo siempre me preguntaba cuando estaba en la licenciatura que usaba software libre, ¿por qué la universidad siempre utiliza Microsoft y paga licencias estratosféricas por utilizar todos sus programas? O sea, regalarle dinero a Bill Gates. ¿Por qué? Pues porque así es la política de la universidad. Debe tener alguna razón, ¿no? No sabemos cuál es, pero pues alguna debe haber. ¿Pero por qué no utilizamos software libre y nos convertimos todos y todas en desarrolladores? ¿Por qué no utilizamos o sabemos utilizar el código abierto en lugar de utilizar bueno, Python y todos estos otros sistemas? O sea, finalmente es
quitarnos el miedo porque la inteligencia artificial no es más inteligente que nosotros. Aunque nos hagan una lobotomía, está comprobado científicamente a quienes les hicieron lobotomía en los años 70 en las diferentes dictaduras, no dejamos de tener memoria. O sea, nos pueden cortar un pedazo de cerebro y seguimos teniendo memoria y conexiones neuronales. Es decir, la memoria, a diferencia de todas las máquinas que se puedan crear, es incluso genética. O sea, tenemos un cerebro reptiliano que reacciona ante un ataque real, ¿no? Entonces, el estrés, les decía a los estudiantes, hoy día todo el mundo tenemos estrés. ¿Y qué es lo que sucede? Que en realidad nuestro cuerpo, nuestro cerebro reptiliano, está adaptado para que en una situación de miedo, en una situación de ataque, en una situación en la que debe surgir el estrés, corramos y nos movilicemos para sobrevivir. Si en lugar de eso estamos estresados enfrente de una computadora, pensando un montón de cosas, esto del trabajo cognitivo, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a enfermar. ¿Y qué va a pasar? Pues nos van a dominar todavía más, nos van a hacer todavía más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues justo esta resistencia, sí, a estos entornos, poder mirarlos con esta conciencia de la que hablamos que solo tiene el ser humano, pero también crear, porque es lo que les decía a todas las compañeras y compañeros estudiantes, son ustedes quienes van a crear este mundo futuro y de ustedes va a depender que siga habiendo estos entornos digitales patriarcales y estos algoritmos con sesgos de género, de clase y de raza, y además pues toda esta, digamos, explotación en términos de que la rama en sí misma, microelectrónica, electrónica y todo lo que tiene que ver con el ensamblaje de los dispositivos, etcétera, es sumamente nociva, no solamente para nuestra cabeza y nuestra integridad física como sujetos, sino para el planeta. O sea, al final les decía, ¿qué hacemos con todos esos dispositivos obsoletos? Las pilas de litio, todas estas cosas se van, por lo regular no se reciclan, es mínimo, es casi que un 10% lo que se recicla de los componentes microelectrónicos que ya no son utilizados. Todo eso genera una cantidad de lixiviados y en específico uno que se llama cromo hexavalente, que es cancerígeno y que se filtra desde las capas de la Tierra hasta los mantos freáticos y todavía no hay control. Entonces, no solamente es decirle a Siri, oye, pues ponte una voz de hombre porque no quiero escuchar una voz de mujer, no, es hacer políticas en contra de estas empresas que todas sus externalidades negativas nos las transfieren a nosotros, los países del sur global, y la gente precarizada, porque la gente a la que le da el cáncer por estar cerca de los basureros de residuos electrónicos, pues son los más pobres, son los marginados, las marginadas. Entonces, el chiste no es solamente cambiar la IA o el internet o los algoritmos. O sea, se trata de cambiar el sistema, sí, estamos hablando de eso. El feminismo habla de cambiar el sistema de dominación, el sistema racial y el sistema económico hegemónico que es el capitalismo. Entonces, bueno, pues la idea es no proletarias y proletarios del mundo, pero sí compañeras y compañeras de todos los géneros y diversidades sexogenéricas, pues unirnos y crear estos lazos comunitarios y de solidaridad que se están rompiendo gracias a estas tecnologías. Y por mi parte sería todo y muchas gracias. Pues sí, ya concluimos la conferencia, nos extendimos un